Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, y aprovechando de que estoy viniendo a festejar la fiesta de Shavuot en el Kibbutz Mishmar Ha'emek, voy a hacer un video sobre la fiesta, pero según la tradición judía, durante esta fiesta nació y murió el rey David, el rey de Israel. Entonces voy a aprovechar que entre todos los preparativos para la fiesta, hasta que llego al escenario, vemos la gente vestida de blanco, todo festivo, todo vestido de fiesta, todo un ambiente hermosísimo para hablar sobre este rey, quizás el más recordado, el más principal, el más querido, el más amado por Israel, que según la tradición judía, y vuelvo a decir, según la tradición y los sabios judíos, nació y murió un día como hoy en Shavuot. Empecemos, amigos. Amigos, como la fiesta se celebra en los campos, este lío y este ruido que ven y escuchan es de la gente que comienza a venir desde el kibutz y debe cruzar una ruta. Entonces es ayudada por la policía y algunos voluntarios. Nosotros vamos a empezar a caminar hacia el escenario y mientras los invito a ver el video que publiqué el viernes sobre la fiesta de Shavuot aquí mismo. Bueno amigos, miren la gente, la comida, los preparativos, y yo mientras les cuento de que cuando David nació en Betlehem, Belén, en la tierra de Yehudá o Judea, en el año 2854, luego de la creación, o en el 906 antes de la era común de Cristo, estaba 10 generaciones distante de Yehudá, uno de los 12 hijos de Jacob. David pertenecía a la familia real de su tribu que dio a Israel muchos príncipes y líderes. Uno de los remotos antepasados de David, Nachshon, hijo de Aminadab, se hizo famoso en el cruce del Mar Rojo, en Éxodo, luego de la liberación de Israel de manos de los egipcios. ¿Cómo? Él, mientras el temor de todo Israel de largarse al mar antes de que se abran las aguas, dio el primer paso y fue el primero en saltar al mar, ante lo cual se dividió para dar paso luego a Israel por medio del mar de juncos. Desde entonces, Nachshon fue el más venerado de todos los príncipes de Israel. También fue el primero en traer sus ofrendas al Mishkan, al santuario móvil del desierto, que fue erigido al año siguiente en el desierto. El bisabuelo de David, Boaz, o también conocido como Ibzán, fue el 10º juez de Israel. Estos fueron los líderes de Israel durante el período que corre entre Yehoshua bin Nun, Josué, y el rey Shaul o Saúl. Boaz, siguiente a Iftach o Jefté, fue el 10º y gobernó durante 7 años. Fue uno de los hombres más sabios, grandes y piadosos de su generación. Sus posesiones eran muchísimas y su generosidad fue famosa. Cuando Boaz llegó a los 80 años, se casó con Ruth, miembro de la real familia moabita, que visitamos su tumba la semana pasada, ¿se acuerdan? Su abuelo era el poderoso rey Eglón de Moab y sin embargo Ruth prefirió transformarse en una mujer común judía en lugar de vivir como una princesa real en Moab. Todos sus sufrimientos y desgracias no hicieron vacilar la gran devoción que sentía hacia su nuevo pueblo, pero eso se los conté en aquel video de Hebrón. Aún entre las modestas y hermosas doncellas de Yehudá, Ruth sobresalía por sus encantos propios. Su modestia, su piedad, su devoción y su desinterés se hicieron, amigos, célebres. Cuán ricamente fue recompensada esta mujer. Se convirtió en una princesa de Israel, en la esposa del juez gobernante y la bisabuela del rey David. Ella vivió lo suficiente como para poder ver no solo el glorioso reino del rey David, sino también que vio a Salomón ascender al trono de un Israel fuerte y glorioso. A través de los años, las grandes tradiciones de esta noble familia, hasta Yehudá y Jacob, fueron preservadas por la casa de Ishai, padre de David. Y he aquí una casa de sabiduría, piedad, bondad, generosidad y riqueza. Y los rasgos más nobles de sus célebres y grandes antepasados fueron otorgados todos a David, que nació en una festividad como estas, según la tradición judía. Mientras la gente sigue comiendo, preparándose y sacando fotos con estas cosas que van a ser exhibidas luego en la fiesta, les cuento de que no fue como el gran guerrero o el poderoso monarca que David ganó el eterno cariño de nuestro pueblo.
no solo de nuestro pueblo, sino los de todos los pueblos de la tierra, sino como autor del libro de los Salmos, los Tehilim, la poesía más dulce que existe en Israel. El rey David continuó el aprendizaje tradicional de la Torá, siendo el sucesor espiritual del profeta Shmuel, Samuel. Él se rodeó de un gran grupo de profetas y sabios y juntos estudiaron toda la Torá. No se preocupó de los placeres de la vida y el confort que su palacio real le brindaba y, a diferencia de otros reyes, David se levantaba antes de la salida del sol para orar y cantar salmos de alabanza a Dios, el Rey de los Reyes. Los salmos son himnos de alabanza a Dios, creador del universo. Hablan de la grandeza de Dios, su bondad y misericordia, de su poder de justicia. David derramó todo el contenido de su corazón en estos salmos y da fe de su sincera y pura confianza depositada únicamente en Dios. Muchos de los salmos son oraciones y súplicas a Dios que el rey David decía en tiempos de peligro. David falleció el Shabbat coincidente con esta fiesta de Shavuot en el año 2924, 837 a.C., antes de la era común. Su reino, les recuerdo, duró 40 años, entre el año 2884 y el 2924. Años judíos, por supuesto. Los primeros 7 años los reinó en Hebrón sobre la tribu de Yehudá y los restantes 33 reinó en Jerusalén sobre todo el reino de Israel, el Reino Unido. Hay que descontarles, ¿verdad?, 6 meses porque estuvo exiliado por la rebelión de su hijo Absalom. Amigos, y para terminar, les voy a traducir al español lo que nos enseña la Gemara acerca de la muerte de David. David era ya anciano, de una muy avanzada edad. Se dice que tenía 70, 80 o quizás 90 años, cuando él dijo ante Dios: hazme saber, oh Dios, kitzi, es decir, cuándo terminarán mis días, es decir, cuándo me voy a morir. ¿En cuánto tiempo moriré?, le preguntó el rey David al Dios de Israel. Dios le dijo: por decreto mío, nunca nadie podrá saber el día de su muerte. El rey David continuó preguntándole a Dios: ¿en qué día del año moriré? Quiero saber la fecha. Dios le respondió a David que hay un decreto que prohíbe dar tal información de la edad en que se iría de este mundo una persona, que jamás se revelará a una persona la fecha de su muerte. El rey David siguió y preguntó a Dios: ¿pero qué día de la semana moriré? ¿Esto sí me puedes decir? A lo que Dios le dijo: morirás un sábado, morirás un Shabbat, un día de reposo. David entonces le pidió a Dios morir un día domingo y no un sábado, para que el honor del Shabbat no sea tocado por el dolor de su muerte. Dios le respondió a David que no cambiará su día de fallecimiento a un domingo, porque un domingo deberá ser coronado su hijo Salomón, y no hay rey o nada que toque su reinado, o que le quite de su porción hasta una nima. Una nima es una expresión que vendría a ser un pelo de su cabello. Dios quiso decir que no le quitará ni un solo día de reinado a Shlomo. Ok, entonces yo estoy dispuesto a renunciar a un día de mi vida y morir en vísperas del Shabbat, un viernes a la tarde. Dios le dijo: no traeré el día de tu muerte al día viernes, no adelantaré un solo día, porque cada día de tu reinado es mejor que 1000 días de cualquier otro rey. A partir de ese día, todos los días Shabbat, se sentó el rey David y se la pasó estudiando Torá sin parar. Según la tradición judía, estudiar Torá espanta al ángel de la muerte cuando viene a tomarte el alma. Pasaban los sábados, el ángel de la muerte venía y no se podía llevar a David, que estudiaba y estudiaba Torá. Hasta que llegó el Shabbat de Shavuot, el de la segunda fiesta de la Torá. Les recuerdo, aún no había templo en Jerusalén y por ende no había peregrinaciones. Aquel mismo día, cuando el ángel de la muerte vino a llevarse su alma, se paró frente a David y no pudo contenerla. Otra vez no pudo llevarse su alma, ya que el rey David no había dejado de estudiar Torá. Es más, durante la fiesta se estudia aún más, no se para, pero ni siquiera un minuto. El ángel de la muerte salió de la habitación del rey y dentro del palacio se puso a silbar y afuera hizo vientos que hagan sacudir los árboles. Estamos en tiempos casi finales de primavera, comienzos de verano y amigos, en lugares como estos casi que no hay viento.
Eso llamó la atención del rey David, que salió a ver lo que había, qué es lo que estaba pasando. Y mientras bajaba las escaleras, al no estar estudiando Torá, tropezó y se cayó. Su alma comenzó a descansar y el ángel de la muerte aprovechó este momento en el que David no estaba estudiando, le quitó el alma, lo llevó al cielo, dejando su cuerpo solitario en la tierra. El día de reposo en el que murió el rey David, según los sabios judíos y no según la Torá, amigos, había sido el mismo día de su nacimiento, durante esta fiesta de Shavuot. Es verdad, el alma del rey David fue llevada al cielo, pero cabe acotar que para el pueblo judío, el rey David no ha muerto. Su memoria vive por siempre en su libro de Salmos y en la esperanza mesiánica de Israel. Uno de los cantos más populares que cantamos el pueblo judío hasta el día de hoy es David Melech Israel Chai Vekayam. David, el rey de Israel, aún vive, aún existe. Esa esperanza mesiánica de Israel aún sigue latente. Y así lo han prometido nuestros profetas. El Mesías será un descendiente de David, rey de Israel. Y ahora sí, amigos, les mostré los detrás de las cámaras de la fiesta que vieron el viernes y compartí con ustedes cómo ve el judaísmo la muerte del rey David. A propósito, me preguntaron por qué leemos el libro Ruth en esta fiesta. Y la respuesta es de que toda la historia transcurre en tiempos como estos, de la cosecha del trigo, la primicia de los primeros frutos que da la tierra, y es por eso que ella es parte de los festejos tradicionales judíos durante la fiesta de las semanas en Israel y en el mundo judío. Porque el libro de Ruth transcurre en épocas como estas, y esa es la respuesta. Ahora sí, amigos, a comer algo y luego a filmarles esta maravillosa fiesta. Shalom, amigos.